Bienvenidos a este viaje a través de la historia, donde reviviremos uno de los episodios más trascendentes y dolorosos del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. En este documental nos adentraremos en las horas oscuras del 7 de diciembre de 1941 BTLZO, cuando el mundo cambió para siempre. Exploraremos los antecedentes políticos, los planes secretos que llevaron a la ofensiva japonesa, y los testimonios de quienes vivieron aquel amanecer de fuego y destrucción. Cada capítulo será un portal hacia los momentos previos, durante y posteriores al ataque. Conoceremos a los protagonistas de ambos bandos, desde los líderes que diseñaron las estrategias hasta los marineros, pilotos y civiles que se convirtieron en testigos involuntarios de la historia. A través de narraciones, imágenes y reconstrucciones, nos acercaremos no solo a los hechos militares, sino también a las emociones humanas, el miedo, la valentía, la desesperación y la resiliencia. Este recorrido no busca glorificar la guerra, sino comprenderla. Analizaremos cómo un solo día pudo encender un conflicto global que cambió el rumbo del siglo XX. Los invito a abrir la mente y el corazón, porque lo que van a ver y escuchar no solo es historia, es un recordatorio eterno de lo frágil que puede ser la paz. El amanecer en Hawái parecía tranquilo, con el sol reflejándose en las aguas del Pacífico. Nadie lo sabía, pero en el horizonte se acercaba una sombra mortal. Aviones japoneses, cargados de bombas, surcaban el cielo con un solo objetivo: destruir. Minutos después, el rugido de las explosiones rompería la calma, convirtiendo a Pearl Harbor en un infierno de fuego, humo y muerte. Lo que verás a continuación no es solo un ataque militar, fue el día en que la historia del mundo cambió para siempre. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta, y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse. Y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La década de 1930 estuvo marcada por una creciente inestabilidad mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, muchos países quedaron debilitados económica y socialmente. Japón emergió como una potencia industrial con ambiciones expansivas en Asia, pero carecía de recursos naturales vitales como petróleo, hierro y caucho. Esta necesidad lo llevó a mirar hacia China y el sudeste asiático, desatando conflictos y tensiones con potencias occidentales. En 1931, Japón invadió Manchuria, y años más tarde intensificó su campaña militar en China. La brutalidad de estas acciones encendió las alarmas internacionales, pero la mayoría de las potencias occidentales estaban demasiado ocupadas con sus propias crisis económicas y políticas como para intervenir de forma directa. Mientras tanto, en Europa, el ascenso de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia añadía más combustible a un mundo al borde del colapso. Estados Unidos observaba la situación con preocupación, aunque mantenía una postura de aislamiento. Sin embargo, los intereses estadounidenses en el Pacífico, especialmente en Filipinas y Hawái, se veían cada vez más amenazados por la expansión japonesa. Washington comenzó a imponer sanciones económicas, limitando el acceso de Japón al petróleo y a materiales estratégicos, medida que Tokio interpretó como una amenaza existencial. La tensión entre ambos países aumentó en cada negociación fallida. Japón, sintiéndose acorralado, decidió que la única forma de asegurar su supremacía en Asia era neutralizar la flota estadounidense del Pacífico. Así, mientras el mundo observaba los horrores de la guerra en Europa, en silencio, se fraguaba el plan que cambiaría la historia: el ataque a Pearl Harbor. Este capítulo es esencial para comprender que el 7 de diciembre de 1941 no fue un evento aislado, sino la consecuencia inevitable de años de rivalidades, ambiciones y decisiones políticas que empujaron a la humanidad hacia una guerra global. A comienzos del siglo XX, Japón ya había demostrado su fuerza militar,
derrotando a Rusia en 1905 y consolidando su dominio en Corea. Sin embargo, sus aspiraciones no se detuvieron ahí. La ideología del Hakko-Ichiu, el mundo bajo un mismo techo, alimentaba la visión de un imperio japonés que se expandiría por Asia y el Pacífico. Durante la década de 1930, Japón necesitaba más que nunca recursos naturales para sostener su industria y su creciente población. El archipiélago carecía de petróleo, caucho y minerales, lo que empujó a sus líderes a mirar hacia China, Indochina y las colonias occidentales en el sudeste asiático. Cada conquista era presentada a su pueblo como un acto de liberación. Japón se veía a sí mismo como el salvador de Asia frente al colonialismo europeo y estadounidense. La propaganda desempeñó un papel central. Películas, carteles y discursos mostraban a los soldados japoneses como héroes que llevaban orden y modernidad a tierras extranjeras. En las escuelas, los niños aprendían canciones patrióticas y se les inculcaba la idea de sacrificarse por el emperador. El militarismo impregnaba la vida cotidiana, y la obediencia absoluta era considerada una virtud suprema. Mientras tanto, la guerra en China se intensificaba. Ciudades enteras fueron devastadas como Nankín en 1937, donde se cometieron atrocidades que estremecieron al mundo. Pero Japón no se detuvo. En 1940, con Europa debilitada por la Segunda Guerra Mundial, Tokio vio una oportunidad de ocupar territorios coloniales europeos en Asia. El gobierno japonés estaba convencido de que su destino era crear la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, un bloque económico y militar bajo su dominio. Para lograrlo, era imprescindible eliminar cualquier amenaza, y la mayor de todas era la flota del Pacífico de Estados Unidos. El pueblo japonés, sometido a una propaganda constante, creía firmemente en la superioridad de su nación. Los líderes militares, encabezados por el primer ministro Hideki Tojo, planificaban con frialdad la expansión. La ambición había pasado a convertirse en obsesión, y pronto esa visión imperialista los llevaría a dar un golpe que conmocionaría al mundo entero. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una potencia económica y militar. Sin embargo, el costo humano del conflicto y la Gran Depresión de 1929 hicieron que gran parte de la población no quisiera involucrarse en otra guerra extranjera. El sentimiento de aislamiento dominaba la política nacional. Muchos estadounidenses creían que el Océano Atlántico y el Pacífico eran barreras naturales suficientes para mantenerlos a salvo de los conflictos del mundo. El Congreso aprobó las leyes de neutralidad en la década de 1930, presiendo el CERN y siendo el envío de armas y asistencia a naciones en guerra. Mientras Hitler expandía su control en Europa y Japón arrasaba con China, Estados Unidos mantenía la esperanza de que no tendría que intervenir. Franklin D. Roosevelt, presidente en ese momento, comprendía los riesgos del aislamiento y veía con preocupación la expansión de los regímenes totalitarios. Aún así, debía actuar con cautela para no perder el apoyo de una ciudadanía que rechazaba la guerra. En este periodo, la vida en Estados Unidos transcurría con cierta normalidad. La cultura popular florecía con el cine de Hollywood, el jazz y los avances tecnológicos. Sin embargo, los periódicos empezaban a mostrar imágenes inquietantes de Europa y Asia en llamas. Poco a poco, la idea de que la paz era frágil comenzó a calar en la sociedad. La base naval de Pearl Harbor, en Hawái, adquirió una importancia estratégica clave. Desde allí, la flota del Pacífico podía controlar los movimientos japoneses. Mientras tanto, Roosevelt aprobaba medidas discretas de preparación, fortaleció la marina, aumentó la producción de armamento y comenzó a enviar ayuda a los aliados a través del programa Lend-Lease. Aunque oficialmente neutral, Estados Unidos se estaba preparando. Lo que nadie sabía, durante la década de 1930, Estados Unidos y Japón mantuvieron una relación diplomática frágil. Washington veía con desconfianza la agresión japonesa en China,
mientras que Tokio consideraba las sanciones estadounidenses como una intromisión en sus asuntos internos. El comercio entre ambos países era vital. Japón dependía del petróleo, acero y caucho estadounidenses, mientras que Estados Unidos veía a Japón como un mercado lucrativo. Sin embargo, a medida que las conquistas japonesas se expandían, la tensión creció. En 1940, tras la ocupación japonesa de Indochina, Roosevelt respondió congelando activos japoneses en Estados Unidos y reduciendo las exportaciones de petróleo. Esta medida fue percibida en Tokio como una amenaza directa a su supervivencia. Se iniciaron largas rondas de negociaciones diplomáticas. El embajador japonés en Washington, Kichi Saburge Nomura, y el enviado especial Saburge Kurusu intentaban mantener el diálogo abierto, mientras el Departamento de Estado, liderado por Cordell Hull, exigía que Japón abandonara sus campañas militares en Asia. Pero Tokio no estaba dispuesto a retroceder. Su ambición de dominar el Pacífico era innegociable. En secreto, mientras sus diplomáticos sonreían en Washington, Japón ultimaba los preparativos militares para atacar Pearl Harbor. Los mensajes interceptados por el sistema de inteligencia estadounidense, conocido como MAGIC, revelaban que Japón estaba preparando un golpe, aunque no se sabía cuándo ni dónde. La ruptura final llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando los diplomáticos japoneses en Washington entregaron un mensaje tardío rompiendo las negociaciones, justo mientras los aviones japoneses ya surcaban el cielo hawaiano. Fue el golpe maestro, diálogo en apariencia, pero guerra en la práctica. Este capítulo marca el momento en que la diplomacia fracasó y la guerra se convirtió en inevitable. En la primavera de 1941, el alto mando japonés concluyó que el choque con Estados Unidos era inevitable. Si Japón quería asegurar su supremacía en Asia y garantizar el suministro de recursos del sudeste asiático, debía neutralizar la flota del Pacífico estadounidense. Así nació la idea de un ataque sorpresa contra Pearl Harbor. El arquitecto principal de esta estrategia fue el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. Aunque Yamamoto había estudiado en Estados Unidos y comprendía el poder industrial norteamericano, también sabía que Japón no podía sostener una guerra prolongada. Su única esperanza era un golpe devastador que debilitara a la marina estadounidense desde el inicio, dándole a Japón tiempo para consolidar sus conquistas. El plan era audaz: atacar con 6 portaaviones, más de 350 aviones de combate y bombarderos, apoyados por submarinos y destructores. La operación requería un secreto absoluto. Incluso dentro del gobierno japonés, pocos conocían los detalles. Para mantener la discreción, los pilotos y marinos fueron instruidos en bases aisladas, lejos de miradas indiscretas. El nombre en clave de la misión fue Operación Z. Su objetivo principal: destruir los portaaviones y acorazados estadounidenses en Pearl Harbor, así como las instalaciones aéreas y de combustible de la base. Yamamoto sabía que si el ataque fallaba, Japón quedaría en una posición extremadamente vulnerable. Mientras en Washington las negociaciones diplomáticas continuaban, en Tokio se sellaba el destino del Pacífico. Los documentos estratégicos, escritos con precisión, especificaban cada detalle: la hora de ataque, la formación de vuelo, las señales secretas. Todo debía salir a la perfección. En la noche del 26 de noviembre de 1940, la flota japonesa zarpó en silencio desde la bahía de Hitokapu, rumbo al punto de reunión al norte de Hawái. El mundo aún dormía, pero la tormenta ya estaba en camino. El ataque a Pearl Harbor no podía dejar nada al azar. Los pilotos seleccionados para la operación fueron sometidos a un riguroso entrenamiento en secreto. En bases aisladas de Japón, simulaban ataques contra réplicas de barcos y aeródromos estadounidenses, aprendiendo a lanzar torpedos en aguas poco profundas, algo que hasta entonces parecía imposible. Los ingenieros japoneses desarrollaron torpedos especiales equipados con aletas de madera que evitaban que se hundieran demasiado en las aguas de Pearl Harbor.
También se entrenó a los bombarderos de altura para realizar ataques en picada precisos, mientras los cazas Zero practicaban maniobras rápidas para dominar el cielo hawaiano. La disciplina era férrea. Los pilotos estudiaban fotografías aéreas de Pearl Harbor, memorizaban la ubicación de los barcos y practicaban formaciones estrictas. Cada segundo debía estar cronometrado, cada movimiento coordinado. El secreto era absoluto. Muchos de ellos no sabían cuál sería el verdadero objetivo hasta el último momento. El comandante Mitsuo Fuchida, designado para liderar la primera oleada, entrenaba a sus hombres con intensidad. Fuchida, con su voz firme y carácter enérgico, se convirtió en la figura central de la preparación. Su grito de Tora, Tora, Tora sería la señal que marcaría el inicio del ataque. En paralelo, la moral de los pilotos era reforzada con discursos patrióticos. Se les decía que estaban luchando por el honor de Japón y la gloria del emperador. El sacrificio, incluso la muerte, era visto como un deber. Muchos escribieron cartas de despedida a sus familias, sabiendo que podrían no regresar. El ambiente en los portaaviones japoneses era de tensión y determinación. Jóvenes de apenas 20 años, algunos con rostros aún adolescentes, se preparaban para una misión que cambiaría la historia. Pearl Harbor, ubicada en la isla de Oahu en Hawái, era el corazón de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Desde allí se controlaban las rutas marítimas, se vigilaban los movimientos japoneses y se protegían territorios clave como Filipinas, Guam y las islas de la Polinesia. La base se había convertido en un símbolo de poder naval estadounidense. Sus muelles albergaban acorazados imponentes, cruceros, destructores y submarinos. Entre ellos el USS Arizona, el USS Oklahoma y el USS West Virginia, orgullo de la Marina norteamericana. La inmensa laguna natural ofrecía aguas tranquilas para maniobras y abastecimiento, mientras aeródromos cercanos, como Hickam Field, garantizaban el soporte aéreo. Sin embargo, la confianza en la aparente lejanía de Hawái hacía que muchos oficiales subestimaran la posibilidad de un ataque. Se pensaba que si Japón decidía actuar, lo haría en Filipinas o en las colonias británicas del sudeste asiático. Pearl Harbor parecía segura, protegida por la distancia y el poderío naval. La vida cotidiana en la base reflejaba esa tranquilidad. Marineros jóvenes jugaban al béisbol en los descansos, otros escribían cartas a sus familias o acudían a fiestas en Honolulu. La mañana del 6 de diciembre de 1941, muchos de ellos se fueron a dormir con la certeza de que el domingo siguiente sería de descanso. Lo que nadie imaginaba era que Pearl Harbor, aquella fortaleza de acero y agua, estaba a punto de convertirse en un cementerio flotante. El amanecer del 7 de diciembre de 1941 en Hawái fue sereno. El cielo se tiñó de tonos rosados y anaranjados reflejados en las aguas de la laguna. Para los habitantes de Oahu era un domingo común. Algunos se dirigían a misa, otros disfrutaban de desayunos en familia, mientras los marineros descansaban después de una semana de trabajo intenso. En los muelles de Pearl Harbor, los barcos permanecían alineados en lo que se conocía como Battleship Row. Muchos de los marineros aún dormían en sus camarotes. Otros hacían guardia con una calma rutinaria. El ambiente era tan tranquilo que algunos pensaban en el partido de fútbol que se jugaría esa tarde. Lejos de allí, en el Océano Pacífico, la flota japonesa ya estaba en posición. En los portaaviones Akagi, Kaga, Shirih, Hirih, Shirih, Shikaku y Suikaku, los pilotos desayunaban en silencio, revisaban sus mapas y recibían las últimas instrucciones. El comandante Mitsuo Fuchida repasaba las señales de ataque. Una bengala verde significaría éxito en el factor sorpresa. Mientras tanto, en Honolulu, radios locales transmitían música alegre, y en la base aérea de Hickam, algunos soldados jugaban a las cartas. Nadie podía imaginar que en pocas horas el cielo se llenaría de rugidos metálicos. El reloj avanzaba hacia las 7 de la mañana. La calma antes de la tormenta había alcanzado su punto máximo. El mundo estaba a segundos de entrar en una nueva era de horror.
A las 6 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, a 370 kilómetros al norte de Oahu, la flota japonesa inició el movimiento decisivo. En los portaaviones Akagi, Kaga, Tsuryu, Hiryu, Shukaku y Zuikaku, la cubierta se llenó de actividad febril. Los mecánicos revisaban una última vez los motores de los cazas Dero, los bombarderos en picada Val y los torpederos Kate. El aire estaba cargado de tensión. Jóvenes pilotos, muchos de apenas 20 años, se ataban cascos y bufandas, mientras oficiales gritaban órdenes con precisión militar. El comandante Mitsuo Fuchida, al mando de la primera oleada de ataque, subió a su avión, ajustó sus instrumentos y lanzó un grito que resonó en la cubierta. Tora, 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 la palabra clave que simbolizaba ataque sorpresa. Uno a uno, los aviones despegaron en perfecta formación, elevándose en el amanecer grisáceo. Más de 180 aeronaves se dirigieron hacia Pearl Harbor, volando bajo para evitar ser detectados por los radares. En la isla de Oahu, un radar experimental en Opana detectó la formación de aviones, pero los operadores, inexpertos, asumieron que se trataba de bombarderos estadounidenses procedentes de California. El informe fue ignorado. El destino seguía su curso. El cielo del Pacífico se llenó con el zumbido metálico de las hélices. Los pilotos revisaban fotografías aéreas de la base y se preparaban mentalmente para atacar. Algunos murmuraban oraciones, otros se mantenían en silencio, sabiendo que estaban a minutos de escribir una página sangrienta en la historia del mundo. A las 7:55 de la mañana, la calma dominical de Pearl Harbor se rompió con el rugido de motores. Desde el cielo, más de 180 aviones japoneses descendieron en picada, lanzando las primeras bombas sobre los aeródromos y los acorazados de la Marina estadounidense. El ataque comenzó con precisión quirúrgica. Bombarderos torpederos Kate volaban a baja altura sobre el agua, lanzando torpedos modificados contra los barcos en Battleship Row. Cazas Dero ametrallaban a los aviones estadounidenses estacionados en los aeródromos de Hickam Field y Wheeler Field, destruyendo decenas en tierra antes de que pudieran despegar. Bombarderos en picada Val soltaron explosivos directamente sobre cubiertas y hangares. El USS Arizona recibió un impacto directo en su Santa Bárbara, lo que provocó una explosión masiva que partió el barco en dos y mató a más de 1000 tripulantes al instante. El cielo se llenó de humo negro y llamas, mientras fragmentos de metal caían sobre el puerto como lluvia letal. Los marineros, muchos aún en pijama o recién levantados, corrieron desesperados a sus puestos de combate. Algunos saltaron al agua para escapar del fuego, mientras otros intentaban disparar con ametralladoras antiaéreas contra el enjambre de aviones enemigos. El caos era total, el sonido era ensordecedor, sirenas, explosiones, gritos de auxilio y el rugido constante de los motores japoneses. Pearl Harbor, hasta entonces símbolo de poder naval, se convirtió en un infierno de humo, fuego y destrucción. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, la rutina en Pearl Harbor parecía común. Era domingo, muchos marineros dormían después de una noche de descanso, mientras otros desayunaban en los comedores. Algunos estaban en misa o escribiendo cartas a sus familias. La calma reinaba, hasta que los primeros disparos y explosiones rompieron el silencio. El ataque tomó a Estados Unidos completamente por sorpresa. La mayoría de los aviones de combate estaban alineados en las pistas, alas con alas, como medida de seguridad contra el sabotaje terrestre. Esa decisión, pensada para prevenir ataques internos, se convirtió en un error fatal. Los aviones fueron destruidos antes de despegar. Los marineros corrían desorientados, algunos aún en ropa de dormir, buscando sus puestos de combate. Las órdenes se gritaban en medio del estruendo: a las armas, a las ametralladoras, defiendan la base. Pero el desconcierto era total. Los aviones japoneses surcaban el cielo con absoluta libertad, lanzando bombas y torpedos sobre barcos indefensos. Los jóvenes soldados se enfrentaban al miedo y al caos. Muchos no sabían si aquello era un ejercicio
o un ataque real hasta que vieron a sus compañeros caer heridos o morir frente a ellos. En medio del humo y las llamas, los estadounidenses comprendieron que su poderosa base naval estaba bajo un asalto devastador. Los civiles hawaianos tampoco podían creerlo. Desde los jardines y calles de Honolulu, veían columnas de humo elevarse en el horizonte, escuchaban explosiones y observaban el cielo cubierto por aviones enemigos con insignias rojas en las alas. El corazón de América en el Pacífico estaba ardiendo. Pearl Harbor se convirtió en un campo de batalla improvisado, donde la valentía y el instinto de supervivencia se enfrentaban al miedo y la incredulidad. El enemigo había llegado de manera inesperada, y el tiempo jugaba en su contra. Entre todos los barcos en Battleship Row, el USS Arizona fue el más castigado. A las 8:06 a.m., un bombardero japonés lanzó una bomba que atravesó la cubierta del acorazado e impactó directamente en la Santa Bárbara, donde se almacenaba la munición. La explosión fue apocalíptica. Una gigantesca bola de fuego se elevó hacia el cielo, iluminando todo el puerto. El estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. Más de 1,100 marineros murieron instantáneamente, atrapados en las entrañas del barco. El Arizona se partió en dos y comenzó a hundirse, envuelto en llamas y humo negro. Los sobrevivientes intentaban salvar a sus compañeros, arrastrando cuerpos heridos, algunos carbonizados. Marineros desesperados saltaban al mar cubierto de petróleo en llamas, intentando escapar del infierno flotante. La cubierta se convirtió en un cementerio en cuestión de segundos. La magnitud de la destrucción paralizó a quienes lo presenciaron. Otros barcos cercanos, como el USS West Virginia y el USS Oklahoma, también fueron alcanzados, pero nada se comparaba con la tragedia del Arizona. El comandante del ataque japonés, Mitsuo Fuchida, observaba desde el aire el éxito devastador. El símbolo del poder naval estadounidense ardía frente a sus ojos. Para Japón, era una victoria estratégica. Para Estados Unidos, una herida imborrable. El humo negro se elevaba como un presagio. Pearl Harbor jamás volvería a ser el mismo, y el sacrificio de los hombres del Arizona se convertiría en un grito de guerra que impulsaría a toda una nación a levantarse. Mientras el USS Arizona ardía, otro acorazado de la Battleship Row sufría un destino igual de terrible. El USS Oklahoma, los bombarderos torpederos japoneses, lanzaron repetidamente sus armas contra el casco del navío. En pocos minutos, el barco recibió hasta 9 impactos de torpedos. El Oklahoma comenzó a escorarse peligrosamente hacia un lado. Marineros que corrían por cubierta caían al mar, mientras el agua entraba a borbotones en el interior. En un acto desesperado, la tripulación trató de contrarrestar la inundación cerrando compuertas y tratando de equilibrar el peso, pero era inútil. La potencia del ataque había sentenciado al barco. A las 8:08 a.m., el USS Oklahoma se volcó completamente, quedando con el casco hacia arriba. Más de 400 marineros quedaron atrapados en el interior. Golpeaban con desesperación las planchas metálicas, esperando ser rescatados, mientras el aire se volvía cada vez más escaso. Desde otros barcos cercanos, tripulaciones horrorizadas observaban cómo el coloso se volteaba como si fuera un juguete. Algunos marineros intentaron cortar el casco con sopletes para liberar a los atrapados, logrando rescatar a unos pocos. Pero para la mayoría, la nave se convirtió en su tumba. El Oklahoma simbolizó el impacto fulminante del ataque, un orgullo naval reducido a chatarra en cuestión de minutos. La tragedia de sus hombres quedaría grabada en la memoria de Estados Unidos como una de las imágenes más desgarradoras de aquel día. A pesar del desconcierto y la sorpresa, la mañana del ataque también estuvo marcada por actos de valentía que salvaron cientos de vidas. Mientras el fuego arrasaba barcos y hangares, muchos hombres y mujeres respondieron con un coraje inesperado. En los muelles, marineros heridos ayudaban a sus compañeros a salir del agua. Algunos, aún cubiertos de petróleo en llamas, se lanzaban nuevamente al mar para rescatar a quienes gritaban pidiendo auxilio.
Oficiales improvisaban puestos médicos en la costa, atendiendo a heridos con recursos limitados. En los barcos que aún resistían, artilleros lograron activar cañones antiaéreos y comenzaron a disparar contra los aviones enemigos. El USS Nevada, aunque gravemente dañado, intentó salir del puerto navegando bajo un diluvio de bombas. Su resistencia se convirtió en un símbolo de desafío. Los bomberos de Honolulu acudieron a la base naval, arriesgando sus vidas para apagar incendios entre explosiones y metralla. Incluso civiles hawaianos se unieron a las labores de rescate, transportando heridos en automóviles particulares. Cada historia reflejaba la humanidad en medio de la tragedia. Jóvenes que nunca habían estado en combate mostraron un valor extraordinario frente a un enemigo invisible en el cielo. Aunque Pearl Harbor estaba en ruinas, la determinación de su gente encendió la chispa de la resistencia. Estos actos de heroísmo, individuales y colectivos, serían recordados como la primera respuesta de una nación que pronto se levantaría con toda su fuerza. Mientras los acorazados sufrían el embate en el puerto, los aviones japoneses también se lanzaron contra los aeródromos estadounidenses. El objetivo era claro: destruir la aviación en tierra para evitar cualquier contraataque. A las 8 de la mañana, cazas Dero y bombarderos en picada val se abalanzaron sobre Hickam Field, Wheeler Field, Bellows Field y Ford Island. El estruendo de las bombas sacudió hangares enteros, que explotaban en llamas, mientras decenas de aviones estadounidenses ardían alineados en las pistas. Los pilotos y mecánicos que se encontraban en tierra fueron sorprendidos sin posibilidad de defensa. Muchos corrieron a refugiarse en zanjas improvisadas, mientras otros intentaban alcanzar las ametralladoras montadas. La valentía surgió entre la confusión. Algunos pilotos, desarmados, corrieron hacia aviones aún intactos e intentaron despegar bajo el fuego enemigo. Uno de esos héroes fue el teniente George Welch, quien junto a Kenneth Taylor logró poner en el aire un par de cazas P-40 Warhawk desde Haleiwa Field. A pesar de la abrumadora superioridad numérica, derribaron varios aviones japoneses, demostrando que la resistencia aún era posible. Las pistas se cubrieron de humo, explosiones y cuerpos. Los hangares ardían como hogueras, mientras la munición almacenada estallaba en cadena. Para los japoneses, era una operación calculada; para los estadounidenses, una pesadilla. El ataque a los aeródromos fue tan devastador como el del puerto. Sin aviones disponibles, la base naval quedó prácticamente indefensa ante las oleadas sucesivas. Entre el humo y la destrucción, un coloso herido se negó a rendirse. El USS Nevada, aunque alcanzado por bombas y torpedos, logró poner en marcha sus motores. Fue el único acorazado que intentó salir del puerto durante el ataque. A las 8:40 de la mañana, con la tripulación parcialmente diezmada, el Nevada comenzó a moverse lentamente por el canal de Pearl Harbor. Marineros heridos seguían en sus puestos, manejando cañones y máquinas con determinación. El barco humeante y dañado avanzaba como símbolo de resistencia. Los pilotos japoneses no tardaron en percatarse. Si el Nevada lograba escapar al mar abierto, representaría un fracaso en su ataque. De inmediato, más de una docena de aviones se lanzaron contra él. Bombas en picada y torpedos cayeron sobre su cubierta, sacudiendo la nave con estruendo. La tripulación combatió con valentía, derribando algunos aviones, pero las bajas se multiplicaban. Consciente de que el Nevada podía hundirse en el canal y bloquear la salida del puerto, los oficiales tomaron una decisión drástica: encallarlo deliberadamente en la costa. El barco, envuelto en humo, fue dirigido hacia tierra y finalmente quedó varado cerca de Hospital Point. Aunque maltrecho, no se hundió completamente. Gracias a esa maniobra, el canal permaneció libre y otros barcos pudieron maniobrar en los días siguientes. El USS Nevada se convirtió en un símbolo del espíritu estadounidense, golpeado pero aún en pie, negándose a ceder ante el enemigo.
A las 8:50 a.m., mientras la primera oleada se retiraba, se aproximaba la segunda oleada japonesa. Más de 170 aviones avanzaban hacia Pearl Harbor con la misión de consolidar la destrucción y eliminar cualquier resistencia. Esta segunda ofensiva estaba mejor equipada y enfocada en los barcos y aeródromos que aún quedaban operativos. Los pilotos japoneses, coordinados con precisión milimétrica, atacaron Hickam Field, Ford Island y los muelles donde los barcos dañados intentaban maniobrar. Las bombas cayeron sobre barcos parcialmente hundidos y hangares incendiados, asegurando que la infraestructura naval estadounidense quedara severamente comprometida. El ataque fue intenso pero más desorganizado que la primera oleada. La resistencia estadounidense, aunque superada en número, ya mostraba signos de coordinación. Artilleros disparaban con precisión desde los barcos que aún resistían, derribando algunos bombarderos y obligando a los japoneses a maniobrar para evitar daños. La segunda oleada también dejó historias de heroísmo. Tripulaciones que habían sobrevivido al primer ataque volvieron a sus puestos para defender sus barcos y compañeros. Marineros remolcaban botes salvavidas mientras esquivaban metralla y fuego enemigo. En tierra, pilotos que habían logrado despegar durante la primera oleada regresaban al combate, contribuyendo a ralentizar la devastación. Alrededor de las 9:45 a.m., la segunda oleada completó su misión y comenzó a retirarse. El daño era devastador: acorazados hundidos, barcos volcados, hangares destruidos y cientos de vidas perdidas. Pearl Harbor estaba irreconocible, envuelto en humo, fuego y caos. El ataque no solo destruyó barcos y aviones, sino que dejó cientos de heridos en Pearl Harbor. Desde las 8:00 a.m., hospitales improvisados se llenaron de marineros quemados, con fracturas, metralla y trauma por explosiones. La coordinación entre personal médico, enfermeras y voluntarios fue inmediata, reflejando la resiliencia ante la catástrofe. Los hospitales navales y bases médicas temporales comenzaron a recibir víctimas por tierra y mar. Camilleros arrastraban cuerpos entre columnas de humo y fuego, mientras médicos y enfermeras realizaban cirugías improvisadas en pasillos y salas inundadas de polvo y sangre. La eficiencia era vital, cada minuto podía salvar una vida. Muchas enfermeras, jóvenes y sin experiencia previa en combate, demostraron un valor extraordinario. A pesar del miedo, trabajaban sin descanso, vendando heridas graves, administrando anestesia y tranquilizando a los heridos con palabras de esperanza. En paralelo, marineros que lograron sobrevivir al agua ayudaban a sus compañeros, compartiendo mantas y agua. La comunidad de Honolulu también respondió. Civiles ofrecían sus hogares y vehículos para trasladar heridos, creando una red de apoyo vital. El caos médico de Pearl Harbor fue un reflejo de la magnitud del ataque. Cada médico y enfermera se convirtió en héroe silencioso, enfrentando no solo heridas físicas, sino el trauma emocional de los sobrevivientes. Las historias de sacrificio y coraje que surgieron en hospitales se convirtieron en símbolos de resiliencia ante la tragedia. Aunque la base estaba devastada, la rápida respuesta médica ayudó a salvar cientos de vidas y sentó las bases para la recuperación inmediata tras la catástrofe. Tras la retirada de la segunda oleada japonesa, Pearl Harbor estaba en ruinas. Sin embargo, la lucha por la supervivencia no terminó. Desde el mismo momento en que el humo comenzó a disiparse, marineros, soldados, enfermeras y civiles trabajaron para rescatar a los atrapados y salvar a los heridos. En los barcos volcados o hundidos parcialmente, equipos de rescate improvisados cortaban el metal y abrían compuertas para liberar a los que habían quedado atrapados, especialmente en el USS Oklahoma y otros acorazados. Cada segundo era crucial: el agua subía, el fuego avanzaba y la munición seguía explotando. Los botes salvavidas fueron lanzados rápidamente,
Marineros que habían sobrevivido saltando al agua guiaban a sus compañeros entre manchas de petróleo en llamas, llevándolos a muelles o a embarcaciones pequeñas que los transportaban a zonas seguras. Algunos nadaron largas distancias con los heridos, demostrando coraje y determinación en medio del desastre. En la costa, hospitales temporales y refugios improvisados recibían heridos constantemente. Médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, administrando primeros auxilios, vendando quemaduras y estabilizando a los gravemente heridos. La coordinación entre personal naval y voluntarios civiles fue vital para salvar cientos de vidas. A pesar de la devastación, emergió un espíritu colectivo de resiliencia. La comunidad de Pearl Harbor y Honolulu se unió, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la cooperación y la valentía podían marcar la diferencia. Con el ataque finalizado y la segunda oleada retirada, la Marina estadounidense reaccionó de inmediato. A pesar de la destrucción y las bajas, oficiales y tripulaciones comenzaron a evaluar los daños y organizar la defensa residual. El USS Nevada, aunque dañado y encallado, se convirtió en el eje de los esfuerzos de coordinación. Se establecieron comunicaciones con otros barcos que aún podían operar, y se emitieron órdenes para proteger instalaciones estratégicas restantes, como depósitos de combustible y arsenales. Los barcos que no habían sido hundidos comenzaron reparaciones de emergencia. Marineros trabajaban para reabastecer municiones, reparar sistemas de navegación y asegurar que las defensas antiaéreas estuvieran listas ante un posible retorno del enemigo. La rapidez y disciplina fueron vitales para evitar más pérdidas. La Marina también comenzó a recopilar información sobre el ataque. Oficiales documentaban el daño, registraban pérdidas humanas y materiales y tomaban fotografías aéreas. Esta recopilación de datos fue crucial para planear la respuesta futura, incluyendo la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la moral se reconstruía lentamente. A pesar del shock inicial, los hombres comprendieron que la nación contaba con su capacidad de reacción y valentía. Pearl Harbor, aunque herida, no estaba derrotada. La Marina comenzaba a transformarse en un símbolo de resistencia y determinación. Mientras Pearl Harbor seguía ardiendo y los barcos aún intentaban salvarse, la noticia del ataque llegó a Washington, D.C. El impacto fue inmediato. Políticos, militares y ciudadanos comprendieron que Estados Unidos había sido atacado directamente y que el país debía reaccionar de manera firme y decidida. El presidente Franklin D. Roosevelt recibió los informes a primera hora de la mañana. Al leer sobre los acorazados hundidos, los aeródromos destruidos y las miles de vidas perdidas, expresó su consternación pero también su determinación. El país debía responder al agravio con unidad y fuerza. El 8 de diciembre de 1940, Roosevelt pronunció su histórico discurso ante el Congreso conocido como Día de la Infamia. Sus palabras no solo narraban los hechos, sino que apelaban a la emoción y la unidad nacional. Declaró que el ataque a Pearl Harbor había sido un acto deliberado de agresión, inesperado y brutal, y solicitó al Congreso declarar la guerra a Japón. El discurso movilizó a la nación. Desde oficinas gubernamentales hasta escuelas y fábricas, todos entendieron que Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. La indignación se mezclaba con un sentimiento de patriotismo y obligación moral, defender a la nación y honrar a los caídos. Mientras tanto, los políticos trabajaban para coordinar la respuesta militar inmediata y asegurar que la Marina y el Ejército pudieran reorganizarse rápidamente. Las decisiones tomadas en esos días determinarían la estrategia inicial de Estados Unidos en el conflicto del Pacífico. El Día de la Infamia quedó grabado en la memoria de todos, no solo como un ataque devastador, sino como un momento que unió a la nación en un propósito común, la defensa de su territorio, su gente y sus valores. Tras el ataque, la administración estadounidense inició inmediatamente investigaciones para determinar cómo Japón había logrado sorprender a la Marina y qué fallas permitieron tal devastación.
Comisiones militares y civiles revisaron comunicaciones, informes de radar y la disposición de las tropas. El almirante Husband, da Kimmel, comandante de la Flota del Pacífico, y el general Walter Short, responsable de la defensa del ejército en Hawái, fueron cuestionados. Se examinó su preparación, las órdenes dadas antes del ataque y la efectividad de las defensas. Aunque habían recibido algunos indicios de actividad japonesa inusual, la falta de coordinación y la subestimación de la amenaza resultaron críticas. Las investigaciones también evaluaron los radares de Opana y las torres de observación costera, que habían detectado aviones, acercándose pero no lograron alertar adecuadamente a los responsables. Cada falla se documentó para evitar que algo similar volviera a ocurrir. A nivel político, la búsqueda de culpables generó debates sobre responsabilidad y estrategia militar. Sin embargo, más allá de las críticas, la prioridad inmediata fue reconstruir la flota y reforzar la defensa de la costa oeste y el Pacífico. Se crearon planes de emergencia, reforzando aeródromos, muelles y posiciones estratégicas. Las primeras investigaciones sentaron las bases para una reorganización completa de la Marina y del Ejército en el Pacífico. La combinación de errores humanos, falta de preparación y la precisión japonesa explicaban parcialmente la magnitud de la tragedia, pero también destacaban la necesidad de actuar con rapidez y determinación para enfrentar la guerra que acababa de comenzar. El impacto del ataque a Pearl Harbor no se limitó a Estados Unidos. El mundo entero reaccionó con sorpresa e indignación. Líderes de naciones aliadas y neutrales observaban cómo la poderosa flota estadounidense había sido golpeada, comprendiendo que la Segunda Guerra Mundial había adquirido una nueva dimensión. En Londres, el primer ministro Winston Churchill expresó su solidaridad con Estados Unidos. Su gobierno entendió que la entrada de EU en la guerra fortalecería la lucha contra las potencias del eje. La prensa británica calificó el ataque como un acto de barbarie y destacó la valentía de los marineros estadounidenses. En Alemania e Italia, aliados de Japón, la reacción fue estratégica. Analizaron el impacto en la marina estadounidense y evaluaron cómo podrían beneficiarse de la distracción de Estados Unidos en el Pacífico. Sin embargo, también comprendieron que la furia estadounidense inevitablemente cambiaría el curso del conflicto. Países neutrales, como México, Canadá y Australia, observaron con alarma. El ataque demostraba que ninguna nación estaba completamente segura frente a agresiones sorpresa. El mundo comprendió que Pearl Harbor no era solo un ataque local, sino un hecho que redefiniría alianzas, estrategias y la política internacional en los años siguientes. El ataque unió a los aliados y solidificó la decisión de Estados Unidos de involucrarse activamente en la guerra. Además, sirvió como advertencia global. Japón había desafiado directamente a una potencia industrial y militar, y la respuesta sería inevitable y contundente. Con la devastación de Pearl Harbor aún fresca, la Marina y el ejército estadounidense comenzaron a planear una respuesta inmediata y estratégica. La prioridad era reorganizar la flota, reforzar defensas y preparar operaciones que pudieran castigar al enemigo y recuperar la iniciativa en el Pacífico. El almirante Chester W. Nimitz, nombrado comandante de la Flota del Pacífico, asumió el liderazgo de la reorganización. Ordenó reparaciones urgentes en barcos dañados, coordinación de aeródromos y creación de nuevas patrullas de reconocimiento para anticipar cualquier movimiento japonés adicional. Los ingenieros y mecánicos trabajaban día y noche para devolver a los barcos a la operatividad. El USS Nevada, encallado pero intacto, se convirtió en un símbolo de resistencia y en un proyecto prioritario de reparación. Los aeródromos que habían sobrevivido fueron rápidamente reconstruidos para permitir el despeje de cazas y bombarderos. Paralelamente, la inteligencia estadounidense comenzó a analizar patrones de ataque japonés
y recolectar información de las comunicaciones interceptadas. Se establecieron equipos de planificación estratégica que delinearon posibles contraataques y misiones de reconocimiento profundo, sentando las bases para futuras operaciones en el Pacífico. La moral de la flota, aunque golpeada, se recuperó con rapidez. El espíritu de venganza y justicia se mezcló con la disciplina militar. Los hombres comprendieron que la preparación, la coordinación y la estrategia serían esenciales para enfrentar a un enemigo determinado y bien entrenado. La preparación para los contraataques no solo involucraba barcos y aviones, sino también entrenamiento acelerado de personal, reparación de sistemas de armamento y reorganización logística. Estados Unidos comenzaba a transformarse de víctima de un ataque sorpresa a una potencia decidida a dominar el Pacífico. Tras la retirada de la segunda oleada japonesa, el escenario en Pearl Harbor era desolador. Barcos volcados, fuego por doquier y cuerpos flotando en el agua. La prioridad inmediata se centró en rescatar a los supervivientes atrapados y a los marineros en el mar. Equipos de rescate improvisados fueron enviados a los barcos volcados, especialmente al USS Oklahoma, donde cientos de hombres permanecían atrapados. Los socorristas trabajaban cortando planchas de acero y abriendo compuertas mientras escuchaban gritos y golpes desesperados desde el interior. Cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el agua, botes salvavidas improvisados eran lanzados rápidamente. Marineros que habían logrado nadar hasta zonas seguras ayudaban a otros, guiándolos entre manchas de petróleo y llamas flotantes. La valentía y el sacrificio fueron evidentes. Muchos arriesgaron sus vidas repetidamente para salvar a compañeros que luchaban por mantenerse a flote. Los hospitales improvisados y los refugios recibían un flujo constante de heridos, algunos con quemaduras graves y otros con fracturas y lesiones por metralla. Las enfermeras y médicos trabajaban sin descanso, estabilizando a los heridos y preparando a los más graves para evacuación a hospitales mejor equipados. Este esfuerzo colectivo permitió salvar cientos de vidas. El trabajo de rescate fue un ejemplo de solidaridad y heroísmo, mostrando que incluso en medio del caos y la tragedia, la humanidad y la cooperación podían prevalecer. Tras los rescates, la Marina estadounidense comenzó un proceso de reorganización urgente. La flota, aunque severamente dañada, debía volver a estar operativa para proteger el Pacífico y preparar posibles contraataques. El almirante Chester W. Nimitz asumió la coordinación de todas las operaciones. Los barcos que podían moverse, como el USS Nevada y algunos cruceros y destructores, fueron reparados de manera rápida y enviados a patrullas de reconocimiento. Estas misiones buscaban detectar cualquier movimiento japonés adicional y evaluar la capacidad de reacción del enemigo. Ingenieros, mecánicos y artilleros trabajaban a toda velocidad en reparaciones de emergencia. Los sistemas de radar y comunicaciones se reforzaban para evitar futuras sorpresas. Cada barco fue revisado, con prioridades en motores, armas y defensa antiaérea. Los pilotos también fueron movilizados. Los aeródromos que sobrevivieron al ataque fueron reconstruidos para permitir despegar cazas y bombarderos. Equipos de reconocimiento sobrevolaron áreas estratégicas del Pacífico, buscando señales de la flota japonesa y posibles bases de operaciones. El entrenamiento intensivo de marineros y pilotos permitió que la flota recuperara eficacia rápidamente. La coordinación entre barcos, aviones y unidades de inteligencia estableció un sistema de defensa más sólido, demostrando que, a pesar del ataque devastador, Estados Unidos podía transformarse en una fuerza ofensiva lista para responder. La reorganización y las patrullas iniciales también tuvieron un efecto psicológico. Mostraron al enemigo que Pearl Harbor no era un objetivo indefenso y que la Marina estadounidense estaba dispuesta a luchar y vengar el ataque. Tras reorganizar la flota y restablecer las patrullas de reconocimiento, la Marina estadounidense comenzó a planear contraataques estratégicos contra bases japonesas en el Pacífico.
La prioridad era golpear la infraestructura enemiga y demostrar que Estados Unidos estaba dispuesto a responder con fuerza. El almirante Chester Bury Nimitz, junto con oficiales estratégicos, identificó objetivos clave, aeródromos, depósitos de combustible y flotas menores japonesas dispersas en el Pacífico Occidental. Se diseñaron misiones de bombardeo y ataques navales coordinados con la aviación. Pilotos de portaaviones, incluyendo los recién rehabilitados tras el ataque a Pearl Harbor, entrenaron intensamente en maniobras de ataque y defensa aérea. Bombarderos y cazas practicaban despegues, aterrizajes y ataques simulados sobre objetivos representativos, mientras oficiales evaluaban rutas seguras para evitar emboscadas enemigas. La inteligencia jugó un papel crucial. La interceptación de comunicaciones japonesas permitió anticipar movimientos y ubicar posiciones estratégicas, aumentando la efectividad de los contraataques. Cada misión se planificaba minuciosamente, considerando la logística, combustible, municiones y riesgos. La preparación para los contraataques también tuvo un efecto moral, elevó la confianza de los marineros y pilotos. Tras la humillación de Pearl Harbor, los hombres comprendieron que podían devolver el golpe y que la estrategia, la disciplina y la coordinación serían clave para el éxito. Mientras la flota se reorganizaba y los pilotos entrenaban, Estados Unidos también inició una movilización industrial masiva para sostener la guerra en el Pacífico. Fábricas, astilleros y talleres comenzaron a operar a máxima capacidad para producir barcos, aviones y armamento. El gobierno implementó políticas de producción acelerada, priorizando portaaviones, cruceros, destructores y bombarderos. La industria aeronáutica fabricaba cazas P-40, P-38 y bombarderos B-17 y B-25, asegurando que la flota y la inmersión estuvieran equipadas para operaciones prolongadas. Ingenieros, obreros y técnicos trabajaban en turnos extendidos, superando récords de producción. Las ciudades industriales se transformaron en centros de guerra, se construían astilleros, talleres de mantenimiento y hangares, y se desarrollaban nuevas tecnologías de radar y comunicación. La movilización industrial no solo proveía recursos materiales, sino que también elevaba la moral nacional. Cada barco construido, cada avión ensamblado y cada cañón instalado representaba una respuesta directa a Pearl Harbor y un paso hacia la recuperación del honor nacional. Al mismo tiempo, la coordinación entre gobierno, industria y fuerzas armadas aseguraba eficiencia máxima. La logística se volvió crítica, transportar materiales a los astilleros, ensamblar rápidamente unidades completas y distribuirlas estratégicamente requería planificación precisa y disciplina absoluta. En pocas semanas, Estados Unidos pasó de un estado de reacción defensiva a un país con capacidad de proyectar poder ofensivo en el Pacífico. La combinación de ingenio, trabajo duro y determinación civil y militar estableció las bases para una contraofensiva que cambiaría el curso de la guerra. 3 semanas de reorganización, reparación y entrenamiento. La Marina estadounidense comenzó a lanzar sus primeros contraataques estratégicos contra las fuerzas japonesas. La prioridad era demostrar que la ofensiva de Pearl Harbor no había destruido la capacidad de respuesta de Estados Unidos y que la flota podía proyectar poder ofensivo. El USS Enterprise y el USS Yorktown, recientemente reparados y reforzados, fueron desplegados en misiones de reconocimiento y ataques limitados contra bases japonesas en el Pacífico Occidental. Los pilotos de portaaviones, entrenados intensamente tras el ataque, realizaron vuelos de precisión, atacando depósitos de combustible y aeródromos enemigos. Estos ataques iniciales no buscaban destruir por completo a la flota japonesa, sino interrumpir operaciones, recolectar inteligencia y ganar experiencia de combate. Cada misión se planeaba cuidadosamente, considerando rutas seguras, munición disponible y la posibilidad de evacuar rápidamente si era necesario. La reacción japonesa fue inmediata, pero los ataques demostraron que la Marina estadounidense había aprendido de los errores cometidos en Pearl Harbor.
Los pilotos y marineros mostraron un nivel de coordinación, precisión y valentía que incrementó la moral de la flota y de la nación. Estos primeros contraataques sentaron las bases para ofensivas más grandes, como la batalla de Midway. Además, enviaron un mensaje claro: Estados Unidos no permanecería a la defensiva, sino que recuperaría la iniciativa en el Pacífico con planificación, estrategia y determinación. Tras los primeros ataques limitados, Estados Unidos inició ofensivas más amplias en el Pacífico Central y Occidental. La estrategia combinaba operaciones navales y aéreas para recuperar territorio y neutralizar bases japonesas críticas. Los portaaviones estadounidenses, apoyados por cruceros y destructores, comenzaron a atacar islas estratégicas, destruyendo instalaciones de radar, aeródromos y depósitos de combustible. Cada acción estaba coordinada con misiones de reconocimiento para minimizar pérdidas y maximizar impacto. La aviación desempeñó un papel clave. Bombarderos medianos y cazas ejecutaban ataques simultáneos, mientras aviones de reconocimiento identificaban flotas enemigas y rutas de suministros. La coordinación entre la Marina, la Fuerza Aérea y la inteligencia permitió golpes precisos y eficientes que interrumpieron temporalmente las operaciones japonesas. Estas ofensivas demostraron que la Marina estadounidense había aprendido del ataque a Pearl Harbor. La preparación, las patrullas de reconocimiento y el entrenamiento intensivo habían elevado la capacidad ofensiva de la flota. La moral de los marineros y pilotos aumentó, motivados por la idea de que la venganza era posible y que el Pacífico podía ser recuperado. Al mismo tiempo, los japoneses comenzaron a reevaluar sus posiciones y estrategias, conscientes de que Estados Unidos estaba lejos de estar derrotado. La guerra en el Pacífico se transformaba en un conflicto prolongado, donde cada victoria y cada pérdida tendrían consecuencias estratégicas significativas. Estas primeras ofensivas sentaron las bases para futuras batallas decisivas como Midway y Guadalcanal, y marcaron un punto de inflexión. Estados Unidos, golpeado en Pearl Harbor, comenzaba a cambiar el curso del conflicto con determinación y estrategia. Tras los primeros contraataques y ofensivas, Estados Unidos comenzó a involucrarse en batallas clave del Pacífico, que marcarían el rumbo de la guerra. La estrategia combinaba inteligencia, aviación y flota naval para enfrentar al enemigo japonés en su propio territorio. Una de las primeras batallas decisivas fue la Batalla del Mar del Coral, donde los portaaviones estadounidenses y aliados se enfrentaron a la flota japonesa que buscaba expandirse hacia Australia. Aunque los combates fueron intensos, los estadounidenses lograron detener el avance enemigo, demostrando que la Marina había aprendido de los errores en Pearl Harbor. Luego vino la batalla de Midway, considerada un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Gracias a la inteligencia y descifrado de códigos japoneses, Estados Unidos anticipó los movimientos enemigos. Los portaaviones USS Enterprise, Yorktown y Hornet lanzaron ataques precisos, hundiendo 4 portaaviones japoneses y cambiando la balanza de poder en el Pacífico. Estas batallas no solo demostraron la capacidad ofensiva de la Marina estadounidense, sino también la importancia de la preparación, la coordinación y la disciplina. Los pilotos, marineros y oficiales aplicaron cada lección aprendida tras Pearl Harbor: ataques coordinados, reconocimiento previo, evasión de emboscadas y defensa de la flota. El resultado de estas batallas reforzó la moral estadounidense y consolidó la estrategia de islas clave, donde cada victoria permitía avanzar hacia el territorio japonés y establecer bases estratégicas para operaciones futuras. Pearl Harbor dejó una marca imborrable en la Marina y en la estrategia estadounidense. Tras el ataque y las posteriores ofensivas, se analizaron lecciones cruciales que transformarían la forma de combatir en el Pacífico y en guerras futuras. Primero, la importancia de la inteligencia y el descifrado de códigos quedó clara. La capacidad de anticipar movimientos enemigos, como en la batalla de Midway, demostró que la información era tan vital como la fuerza de fuego. Segundo,
la preparación y entrenamiento continuo resultaron esenciales. Tras Pearl Harbor, los pilotos y tripulaciones navales entrenaron intensamente en maniobras defensivas y ofensivas, coordinación de flotas y respuesta rápida ante ataques sorpresa. La disciplina adquirida permitió ejecutar operaciones complejas con precisión. Tercero, la movilización industrial y logística se consolidó como pilar de la guerra. La rapidez con la que Estados Unidos reconstruyó barcos, aviones y armamento mostró que la capacidad de producción era un arma estratégica clave. Cuarto, la unidad y cooperación entre fuerzas militares y civiles fue fundamental. El rescate de heridos, la reconstrucción de bases y la preparación de contraataques mostraron cómo la coordinación podía salvar vidas y fortalecer la capacidad ofensiva. Finalmente, se aprendió que la moral y determinación son tan importantes como la tecnología o el armamento. La resiliencia mostrada tras Pearl Harbor, la recuperación rápida y la iniciativa ofensiva fueron prueba de que la motivación y la disciplina podían cambiar el curso de un conflicto. Estas lecciones definieron la estrategia estadounidense en el Pacífico: inteligencia superior, ofensivas coordinadas, producción masiva, unidad nacional y moral alta. Cada batalla posterior fue guiada por estas enseñanzas, asegurando que Pearl Harbor no fuera solo una tragedia, sino un catalizador para la victoria eventual. El ataque a Pearl Harbor no solo tuvo consecuencias militares, sino también un profundo impacto social y cultural en Estados Unidos. La noticia del ataque sacudió a la población, generando indignación, miedo y un sentido urgente de patriotismo. En ciudades y pueblos, millones de estadounidenses sintonizaron radios para escuchar las noticias y el histórico discurso de Roosevelt declarando el Día de la Infamia. Familias enteras compartieron la preocupación por seres queridos en la Marina y la Fuerza Aérea, mientras la necesidad de unidad nacional se hacía evidente. El impacto cultural también se reflejó en la arte, la literatura y el cine. Carteles de reclutamiento, películas de propaganda y canciones patrióticas promovían el espíritu de resistencia y el compromiso con la defensa de la nación. La vida cotidiana cambió: racionamiento de alimentos y materiales, participación en la producción industrial y voluntariado se convirtieron en tareas patrióticas. Además, surgieron debates sobre la seguridad nacional y la preparación ante ataques futuros. Escuelas y universidades incluyeron programas de entrenamiento civil, y la conciencia sobre la importancia de la inteligencia, la defensa aérea y la vigilancia costera se difundió rápidamente. El ataque unió a la nación, cruzando barreras sociales y económicas. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, contribuyeron al esfuerzo de guerra, trabajando en fábricas, uniéndose al ejército o colaborando en organizaciones de rescate y asistencia. Pearl Harbor transformó la cultura estadounidense, marcando el inicio de un compromiso colectivo y una identidad nacional fortalecida por la resiliencia y la solidaridad. Tras Pearl Harbor, el gobierno estadounidense inició campañas masivas de propaganda para fomentar la unidad nacional, elevar la moral y asegurar la colaboración ciudadana en el esfuerzo bélico. Los carteles, películas, programas de radio y publicaciones impresas se convirtieron en herramientas estratégicas para movilizar a la población. Carteles mostraban escenas heroicas de soldados, marineros y aviadores, con mensajes claros: proteger la patria, trabajar en fábricas y apoyar la guerra desde casa. Los ciudadanos entendieron que cada acción, desde ensamblar aviones hasta recolectar chatarra, contribuía directamente a la victoria. En el cine, películas patrióticas narraban historias de coraje y sacrificio, reforzando la idea de unidad y responsabilidad colectiva. Las estaciones de radio difundían noticias de batallas, mensajes de Roosevelt y canciones motivadoras que mantenían la moral alta, incluso en tiempos de incertidumbre. El impacto fue socialmente transformador. Hombres se alistaban en masa en la marina, el ejército y la fuerza aérea,
mientras las mujeres ocupaban puestos en fábricas, laboratorios y organizaciones civiles, demostrando que la participación de toda la nación era clave para la defensa. Programas educativos y comunitarios también promovían la cooperación y el compromiso con el esfuerzo de guerra. Estas campañas de propaganda y comunicación no solo motivaron la acción inmediata, sino que fortalecieron la identidad nacional, enseñando que la resiliencia y la unidad eran armas tan poderosas como los cañones y bombarderos. Pearl Harbor se convirtió en un catalizador para movilizar todo el país hacia un objetivo común: vencer al enemigo y proteger la libertad de Estados Unidos. Tras la devastación de Pearl Harbor, una de las prioridades más urgentes fue la reconstrucción de la flota naval. Aunque muchos barcos habían sido hundidos o severamente dañados, Estados Unidos se propuso restaurar su poderío marítimo con rapidez y eficiencia. Los astilleros trabajaban sin descanso, ensamblando acorazados, portaaviones, cruceros y destructores a un ritmo sin precedentes. Ingenieros y mecánicos se enfrentaban al desafío de reparar barcos dañados mientras también construían nuevas unidades, incorporando mejoras aprendidas de la experiencia de Pearl Harbor. El USS Arizona, irreparable, se convirtió en símbolo de la tragedia y en recordatorio de la necesidad de una flota fuerte y preparada. Sin embargo, barcos como el USS Nevada, parcialmente encallado, fueron reparados y devueltos al servicio activo. Cada unidad reconstruida o recién construida representaba un paso hacia la recuperación de la capacidad ofensiva. Además de la reparación física, la flota recibió actualizaciones tecnológicas, sistemas de radar más avanzados, armas antiaéreas mejoradas y comunicaciones más seguras. Esta modernización permitió que la Marina no solo recuperara lo perdido, sino que incrementara su eficiencia y preparación para futuras batallas. La reconstrucción de la flota tuvo un impacto moral inmediato. Los marineros y oficiales comprendieron que la nación estaba comprometida con su defensa y que Pearl Harbor no había sido un golpe final. La combinación de producción masiva, innovación tecnológica y entrenamiento intensivo garantizó que Estados Unidos estuviera listo para proyectar poder en el Pacífico y enfrentar al enemigo con ventaja estratégica. Con la flota reconstruida y modernizada, la Marina estadounidense desarrolló nuevas estrategias navales basadas en las lecciones aprendidas en Pearl Harbor y las primeras batallas del Pacífico. La guerra ya no se basaba únicamente en fuerza bruta, sino en inteligencia, coordinación y movilidad. La estrategia de portaaviones se convirtió en el eje central. Los portaaviones ya no serían acompañantes de acorazados, serían la principal fuerza ofensiva, capaces de proyectar poder a grandes distancias mediante aviones de ataque y reconocimiento. Las operaciones combinadas con cruceros, destructores y submarinos garantizaron protección y apoyo logístico. Además, se implementaron patrullas de vigilancia continua para anticipar movimientos enemigos y detectar ataques sorpresa. La inteligencia y descifrado de códigos jugaron un papel clave, permitiendo planificar emboscadas y operaciones ofensivas de manera más efectiva. La coordinación aérea y naval se perfeccionó, cazas escoltando bombarderos, torpederos atacando flotas enemigas y reconocimiento aéreo anticipando movimientos japoneses. Cada batalla futura sería planificada con base en información precisa y simulaciones previas de posibles escenarios. Asimismo, la Marina desarrolló estrategias de guerra de desgaste y avance por islas clave, asegurando que cada victoria permitiera avanzar hacia bases estratégicas japonesas mientras debilitaba la capacidad logística del enemigo. La combinación de movilidad, inteligencia y fuerza de fuego redefinió la guerra naval en el Pacífico. Estas nuevas estrategias aseguraron que Estados Unidos no solo respondiera a Pearl Harbor, sino que tomara la iniciativa en la guerra, transformando la flota en una fuerza moderna, coordinada y lista para derrotar al enemigo en múltiples frentes. Tras la reorganización y modernización de la flota, Estados Unidos inició un ambicioso programa de expansión naval para asegurar superioridad en el Pacífico.
La movilización industrial permitió construir nuevos portaaviones, cruceros, destructores y submarinos, acelerando el ritmo de producción sin precedentes en la historia militar estadounidense. Astilleros en la costa este y oeste trabajaban las 24 horas, ensamblando barcos con mejoras tácticas y tecnológicas, basadas en las experiencias de Pearl Harbor. Sistemas de radar más avanzados, armamento antiaéreo reforzado y comunicaciones seguras eran instalados antes de la entrega de cada unidad. Cada nuevo barco representaba no solo fuerza de fuego, sino también la capacidad de proyectar poder en el Pacífico y mantener rutas de suministro seguras. La expansión no se limitó a barcos. La evasión naval creció simultáneamente. Bombarderos, cazas y torpederos fueron fabricados en masa, entrenados y asignados a nuevas unidades de portaaviones. Se desarrollaron tácticas de ataque combinadas y se establecieron protocolos de coordinación entre flota y aviación, aumentando la efectividad de la ofensiva estadounidense. Esta expansión también tuvo un impacto moral significativo. La población estadounidense vio en la construcción de cada barco y avión una señal de resistencia y determinación, reforzando el espíritu patriótico y la confianza en la eventual victoria. La Marina, con flota ampliada y moderna, estaba lista para enfrentar futuras batallas decisivas con ventaja tecnológica y estratégica. La flota, expandida y modernizada, Estados Unidos, se enfocó en preparar operaciones decisivas para recuperar el control del Pacífico y enfrentar a la Armada japonesa en confrontaciones estratégicas. La planificación combinaba inteligencia, logística, entrenamiento y coordinación multilateral entre flota y aviación. Los portaaviones y cruceros fueron asignados a grupos de batalla coordinados, con destructores y submarinos, formando líneas defensivas y de apoyo. Cada unidad recibió entrenamiento intensivo en maniobras ofensivas, defensa antiaérea y combate nocturno, aumentando la eficacia de cada operación. La inteligencia jugó un papel crucial, descifrado de códigos, patrullas de reconocimiento y espionaje, permitieron anticipar movimientos enemigos y planificar emboscadas estratégicas. Las lecciones aprendidas en Pearl Harbor guiaban cada decisión: evitar la concentración de flota en zonas vulnerables, mantener comunicación constante y coordinar ataques combinados de aire y mar. Simultáneamente, la logística aseguraba suministros constantes de combustible, municiones y repuestos, vitales para operaciones prolongadas en el Pacífico. La coordinación con la industria permitía reemplazar pérdidas rápidamente, garantizando que la ofensiva estadounidense nunca se detuviera. La preparación mental y física de marineros, pilotos y oficiales fue igualmente prioritaria. Entrenamiento intensivo, simulacros de combate y ejercicios de coordinación aseguraban que cada hombre estuviera listo para enfrentar situaciones críticas en alta mar y en islas estratégicas. El resultado fue una flota preparada, motivada y capaz de enfrentar batallas decisivas con superioridad tecnológica, táctica y moral. Estados Unidos estaba listo para recuperar el Pacífico y dar un golpe definitivo al enemigo, transformando la tragedia de Pearl Harbor en la base de su futura victoria. Tras meses de reconstrucción, entrenamiento y expansión, Estados Unidos estaba listo para enfrentar a Japón en una batalla decisiva que marcaría el rumbo de la guerra en el Pacífico. La planificación estratégica combinó inteligencia, logística, coordinación naval y aérea para maximizar la efectividad de la ofensiva. El escenario elegido fue una cadena de islas estratégicas donde la flota japonesa había establecido bases importantes. Los portaaviones estadounidenses, liderados por el USS Enterprise, USS Yorktown y USS Hornet, formaban el núcleo ofensivo, mientras cruceros, destructores y submarinos protegían la flota y bloqueaban posibles rutas de escape del enemigo. Los ataques comenzaron al amanecer. Bombarderos y torpederos golpearon aeródromos y depósitos de combustible japoneses, mientras cazas escoltaban a los bombarderos
y defendían la flota de ataques aéreos enemigos. Submarinos patrullaban rutas estratégicas, interceptando navíos y cortando suministros críticos. Gracias a la inteligencia avanzada y al descifrado de códigos japoneses, los comandantes estadounidenses anticiparon movimientos enemigos, evitando emboscadas y coordinando ataques simultáneos desde múltiples frentes. Cada acción estaba calculada, desde el lanzamiento de torpedos hasta la cobertura de artillería antiaérea. La batalla fue intensa, con explosiones iluminando el horizonte y columnas de humo elevándose sobre portaaviones y bases enemigas. Sin embargo, la preparación y disciplina de la flota estadounidense aseguraron el éxito. Se destruyeron numerosas unidades japonesas, se interrumpieron rutas de suministro y se estableció superioridad aérea y marítima en la región. Esta victoria decisiva no solo devolvió la iniciativa a Estados Unidos, sino que demostró la resiliencia de la nación y la efectividad de las lecciones aprendidas tras Pearl Harbor. La flota reconstruida y modernizada, junto con pilotos y marineros entrenados, había logrado un triunfo estratégico que marcaría el rumbo de la guerra en el Pacífico. El ataque a Pearl Harbor cambió el curso de la historia, marcando el inicio de una guerra que transformaría a Estados Unidos y al mundo entero. Lo que comenzó como un acto devastador se convirtió en un catalizador de resiliencia, unidad y determinación nacional. A través de la reconstrucción de la flota, la movilización industrial, la expansión de la marina y la implementación de nuevas estrategias navales, Estados Unidos demostró que ninguna tragedia puede detener la voluntad de una nación comprometida con su libertad y su futuro. Cada marino, piloto, ingeniero y civil jugó un papel crucial en esta transformación, mostrando que el trabajo en conjunto y la disciplina son armas tan poderosas como los cañones y aviones de combate. Las lecciones aprendidas tras Pearl Harbor, inteligencia, preparación, cooperación y moral elevada, guiaron cada victoria en el Pacífico y siguen siendo un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad. Hoy, al recordar aquellos días de sacrificio y valentía, comprendemos que la historia no solo se escribe con armas y batallas, sino también con coraje, unidad y esperanza. Que este relato inspire a las futuras generaciones a aprender, superar desafíos y proteger aquello. El ataque a Pearl Harbor nos recuerda la fragilidad frente a la sorpresa, pero también la fuerza que surge cuando un pueblo se une ante la adversidad. Lo que comenzó como un momento de tragedia se transformó en un impulso que redefinió la historia de Estados Unidos y el mundo entero. Cada marino, piloto, ingeniero y civil contribuyó a la reconstrucción, a la preparación y a la estrategia que permitieron enfrentar al enemigo con determinación y valentía. La lección más importante no fue solo militar, sino humana. La resiliencia, la disciplina y la unidad son capaces de transformar la desesperación en victoria. Hoy, al mirar atrás, recordamos a quienes sacrificaron su vida y su tiempo, y honramos su legado aprendiendo de sus acciones. Pearl Harbor nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la cooperación, la inteligencia y el coraje pueden abrir el camino hacia un futuro de esperanza y fortaleza. Que este relato inspire a las nuevas generaciones a nunca subestimar la importancia de la preparación, la unidad y la determinación, y a recordar siempre que, frente a cualquier desafío, el espíritu humano puede levantarse más fuerte que nunca.